videos. Bueno, chicas, vamos a hablar entonces hoy de la participación política de las mujeres. Nosotras somos más de la mitad, más o menos, de la población en el mundo, pero tenemos representación política de aproximadamente 20%. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta situación permanezca, no? Poco a poco vamos aumentando esa participación política, pero realmente, o sea, es impresionante esas cifras. Entonces, ¿cuáles son los factores que entonces influyen? Entonces, bueno, tenemos todos los estereotipos de género de los que hemos hablado, el hecho de que nosotros estamos más en el interior que en el exterior, o sea, en el interior de la casa, y no necesariamente en lo público, ¿no? Entonces, eso influye en que nosotras, bueno, perdamos, digamos, una parte de nuestro tiempo, lo entreguemos al hogar y no tengamos tiempo de actividades políticas. También influyen entonces los bajos niveles de educación, la falta de acceso a servicios de atención sanitaria y también la pobreza que nos afecta. No se ven los colores en el cuadro, pero en la tabla sí se ve claramente. Sí. Bueno, entonces, encontramos varias imágenes, varias gráficas donde se demuestra donde se ve mayor igualdad en cuanto al trabajo en general y la participación política de la mujer, como se ve reflejado en la parte de salud, economía, educación y política. Entonces, era amarillo, verde, naranja, amarillo y rojo. Pero es que no sé qué se me va a ocurrir, la verdad, pero bueno. Y acá sí se ve, de hecho no se alcanza a diferenciar bien, pero entonces acá muestra como al margen de en qué países se ve mayor igualdad política o en cuáles está desigualdad, y pues se ve más en la parte general de los hombres, que es casi siempre los que se empeñan el cargo de la política. Entonces, como va, Colombia está más o menos como entre la mitad de la escala, ¿no? Tenemos como países que hay mayor igualdad. Pues sí, mayor igualdad es como Chile, eso es Chile, ¿no? Sí, es Chile. Eso es Chile, sí. Mayor igualdad. Mayor igualdad. Bolivia también, que pues. Sí, porque no, el que más lo tiene es este, Brasil. Esa parte de acá. Ese es Chile. Chile, pero Chile esto, acá, Chile. ese es Bolivia, sí. ¿Por qué se verá así que No sé, pero eso es raro, de hecho es muy raro. será cable o algo así? De pronto sería cambiar. Bueno, en el caso. Azul. Entonces, bueno, acá otra gráfica que encontramos fue, dice, ¿usted preferiría para el alcalde de la ciudad, de su ciudad, o una mujer? Bueno, pues si preferiría una mujer o un hombre. Y votaron, si se ve acá, se ve mayor porcentaje en cuanto a los hombres de por qué preferirían. Es una gráfica de Ecuador. De Ecuador. Sí, creo que sí. ¿Cierto? Sí, desde sí, Quito, Guayaquil. Santo Domingo. Pero pues vemos las diferencias. Siempre, o sea, como tal, siempre se ve que la parte política pues va más hacia la parte de los hombres, o sea, son los que priman, porque tienen el mandato, porque lo que ellos dicen tiene que ser. Y a la mujer siempre la han visto como algo, o sea, como algo menos que un hombre, pues porque les dicen que se encarga de labores del trabajo, como lo mencionaban la vez pasada, de poder ser demás. Bueno, cuando hablamos de participación política, entonces pensamos en, por ejemplo, el acceso al voto, que fue como una batalla bastante importante, y también nuestra participación entonces política, ya como para ser elegidas o para estar en un cargo público. Entonces estuve como mirando y me pareció bonito presentarles como estas imágenes de estas mujeres que han participado en política, muchas veces porque hacen parte de familias que tienen poder, no necesariamente son las mujeres pues, que no tienen acceso a educación y todo eso, pero sí son mujeres que nos han representado. Obviamente hay mujeres que participan por nuestra representación también, es decir, por nuestros derechos,
que hablan de los derechos pues, de la educación, de acceder como a todo lo que nosotros representamos y necesitamos, ¿no? Y hay otras mujeres como Margaret Thatcher, que es muy importante, que no necesariamente pues, realmente ha representado como los derechos de la población general. Pero sí quise compartirles de todas maneras que independiente de si, o sea, es difícil, ¿no? Yo soy una mujer que tiende a ser mucho más de izquierda, entonces para mí representar a mujeres que tal vez han tenido una influencia positiva para los demás es importante. No quise como evitarla a ella, aunque no quería poner ninguna frase de ella porque todas tienden a ser un poco discriminantes, ¿no? Entonces tenemos a Indira Gandhi, que fue la primera ministra de India, a Evita Perón también, pero pues ella también iba al lado de su marido, ¿no? Ella era una actriz al principio, y quería presentarles a esta mujer que se llama Olympe de Gouges, que ella escribió los derechos al tiempo de la Revolución Francesa. Ella escribió, es una escritora, escribió los derechos de la mujer y de la ciudadanía. Entonces es como alguien que no tenemos ni idea de quién es, pero que es muy interesante. Que ha hecho muchas cosas. Sí, que realmente no nos conocemos, ¿me entienden? No conocemos las mujeres que nos han representado, que han defendido nuestros derechos. Ella me imagino que no la conocen, ella se llama Benazir Bhutto, que ella fue ministra de Pakistán, como primera ministra en un país musulmán. Entonces, ella obviamente una familia muy rica, estudió en Oxford, todo lo que quieran, pero esa mujer de todas maneras defendió como las causas sociales. Entonces fue una mujer importante que fue asesinada cuando llegaba ya como a la tercera vez que se lanzaba para ser primera ministra. Bueno. Sí. Ellas han sido presidentas muy importantes, entonces está la que más influyó en todo este tema de aportes políticos, y que una de ellas hizo un aporte muy grande a la ley de cuotas que ahorita en este momento está, es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Colombia ocupa el puesto 104 entre 93 países a nivel mundial en cuanto a esto, en cuanto a la participación política, que es lo que más. Y ellas pues sí han sido personas muy importantes y han influido mucho en la política de su país y en darle libertad, darle una mayor libertad a las mujeres para que aporten en la parte política en su país. En la gráfica que vimos antes, en la que veíamos que Colombia estaba como en el intermedio entre los países de Latinoamérica, que reflejaba Colombia está en el puesto 104 entre 93 países a nivel mundial y está en el puesto 22 de 35 en las Américas, en equidad de género parlamentaria, debajo de países como Bolivia, Argentina, donde la participación de las mujeres es ejemplar, y por encima de países como Haití, Brasil, Jamaica, entre otros. Como en la gráfica anterior, ¿no? Entonces Bolivia y Argentina, pues Bolivia es un país supuestamente muy pobre, ¿no? Pero es un país donde parece que hay una muy buena representación. Hay una muy buena representación en cuanto a la parte política. Esto ya es a nivel del mundo. Acá encontramos una gráfica donde se ve que el 84% de la parte, de los aportes políticos, de la parte presidencial y demás, se ve más influida por los hombres que por las mujeres. Nosotros nomás tenemos un 16% a nivel general, o sea, es algo muy poco en cuanto a todo el nivel general en el mundo, porque pues por eso mismo se mantienen muchas cosas y se ve todavía machismo. En la política se trabaja mucho más porque antes no habían senadoras, tenían que ser simplemente solamente hombres. Con el tiempo sí, obviamente se ha modificado esto, pero pues igual se sigue manteniendo y hay muchas cosas. Un cargo de presidente, pues sí se ve, una presidenta muy rara vez se ve. Sí se postulan y demás, pero pues jamás quedan las mujeres. Ese siempre es un hombre en el que va la cabeza. Bueno, ha habido varias propuestas internacionales entonces para ayudar en la parte legislativa. De las más importantes tenemos entonces la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, que defiende el derecho de las mujeres a participar en la vida pública. También tenemos la Plataforma de Acción de Beijing, que también invita a eliminar los obstáculos para la participación igualitaria. ¿Puedes pasar?
Aquí también las mencionamos, entonces ahí está la CEDAW. CEDAW, las mujeres de Belém, la seguridad de Naciones Unidas y el Consenso de Quito del 2007, que son sucesos que han sido muy importantes y que se han denotado. Acá hay un artículo, sí, de hecho. Entonces son como escalones, ¿no? Que internacionalmente no son tan antiguos, pero sí marcan como dado un punto importante sí, en la parte política, como para que nos reconozcan, para que los estados también como que fomenten, ¿no?, nuestra participación política y que no sea sencillamente pues frases en el aire. Bueno, estos han sido como cosas muy importantes que se han dado al paso del tiempo. En 1954 se dio la reforma constitucional que permitió el voto femenino, que es algo que anteriormente solamente podía votar un hombre. En 1957 la primera vez que las mujeres ejercieron el derecho al voto, aunque aquí ya estaba aprobado que se hizo o sea, que se dio el permiso, pero pues igual no lo habían podido hacer. Entonces en 1957 fue la primera vez que una mujer por primera vez ejerció su derecho al voto. En 1991 la Constitución aprobó el artículo 13, 40 y 43, que se reitera la igualdad, la calidad y igualdad de derechos para las mujeres como para los hombres en la parte política. Solo hace como pues más o menos 30 años de eso, ¿no? Sí, más o menos. Es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo en el que la mujer lleva ejerciendo su parte política a nivel general, pues porque antes no se podía dar los hombres. Siempre han primado como la católica, es como algo. En el artículo 107 de la Constitución habla de la equidad de género como principio rector de los partidos políticos. Eso es como una de las primeras veces que se menciona como tal en las leyes colombianas esa idea. En el 2000 se generó la ley 581 del 2000, que es la ley de cuotas, es lo que mencionaba antes. Y en el 2001 la ley de 1475 del 2011 amplía la ley de cuotas. O sea que del 2000 al 2011 más o menos se le ha dado una mayor abertura o mayor libertad a la ley de cuotas, pues, para que aplique y se vea y ejerza en cuanto a la parte política. Entonces la ley de cuotas lo que nos invita es a que el 30% de los cargos a nivel decisorio y otros niveles de la estructura de la administración pública deben ser ocupados por mujeres. Entonces no estamos hablando de paridad del 50%, sino del 30% solamente. Y también la ley estatutaria que me aparece acá, que también es del 2011, hace que en los partidos políticos, cuando van a presentar sus candidatos, tenga que haber un 30% de mujeres en los listados y deben haber 30% de mujeres elegidas después de pues, como lo que ellos proponen, ¿no es cierto? Lo cual pues obviamente no se cumple en el espacio. Igual es un porcentaje muy poco pues, para lo que se debería generar, pues con todo lo que se ha intentado en el paso del tiempo. Yo encontré en la ley estatutaria como un pedacito en el que habla de las opciones sexuales también. Entonces habla de que los hombres y las mujeres y demás opciones sexuales deben gozar de igualdad real de derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas. Entonces habla de que también las opciones sexuales deben tener su representación y eso también es importante, ¿no? Bueno, entonces encontramos, encontramos muchísimas tablas donde se mostraba cómo la participación política de una mujer pues se ha venido afectada desde el principio, o sea, desde que se aprobó esto. Entonces, bueno, aquí es algo más general, donde muestra que de 1991 a 94, pues el 8,6 y el 7,2 en el Senado, bueno, igual está algo que ya lo van a entender mejor con las otras imágenes, o sea, es algo más como centrar más al tema, que no lo que se quiere mostrar, pero pues ya avanzando. Sí, pueden ver como que hay un avance significativo, entre comillas, porque pasamos de hace 30 años con un 7% a un 8% y se ha más o menos Al duplicado. 18 al 23%. En la Cámara de Representantes y en el Senado más o menos se ha triplicado, entonces hay avance. Esto es un valor
esperar, no, eso se dice como, como sí, o sea, en base como de las elecciones. Exacto, esperar a lo que se dé ahorita, ya que este porcentaje se mantenga o supere, o sea, es como una proyección de a lo que debería ser y a lo que debería llegar en este punto, o luego tener la parte política de cómo está la parte de la mujer, pues se espera que sea este porcentaje en cuanto a eso. Bueno, cambias. Este es parecido a la tabla anterior, muestra como la participación de mujeres exactamente como con las curules. Sí, desde este año. Esta tabla está hecha desde este año de estudios que se han realizado en cuanto a las elecciones que se hicieron ahorita, bueno, y todo ese tipo de cosas que se han presentado últimamente de la política que se acaba de elegir presidentes, todo ese tipo de cosas. Entonces, miren, aunque las mujeres somos el 52% de la población y el 52% del censo electoral, solo somos el 36% de quienes se candidatizan a los cargos de elección popular y no hemos podido superar el techo del 20% en la representación parlamentaria. Entonces, hemos avanzado, pero realmente es muy mínimo. O sea, pensar en 20% es, o sea, algo muy poco, pero lo que debería generarse. Teniendo en cuenta que no son 20% de mujeres estilo Angélica Lozano y Claudia López que nos representan de verdad, sino pues teniendo en cuenta a María Fernanda Cabal y todas las demás. Entonces, realmente nuestra representación puede ser tal vez solo 5%, ¿no? Sí, ahora hablando de la ley de cuotas, esto me parece interesante, que es un poquito antiguo, pero sí muestra los porcentajes en cada una de las ramas o los espacios como públicos. Entonces, la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial, organismos de vigilancia y control y Registraduría Nacional del Estado Civil. No se cumple. No se cumple. Pues lo que nos muestra la tabla es que ha habido como un aumento supuestamente en la ley de cuotas, Pero no se cumple cuando usted solicita como argumento para la asignación de cargos la ley de cuotas. Propone cualquier regularidad en términos de respuesta, de suerte que sí se tiene proyectado, entonces las respuestas son del orden se tiene proyectado, pero en el momento no se cuenta con las candidaturas suficientes para hacer la selección, por ejemplo. Sí. Lo que yo les quería mostrar con eso es que, por ejemplo, en la ejecutiva, donde supuestamente el 40%, o en la registraduría, que son de todas maneras pues cargos más operativos de llevar como procesos de control, o por ejemplo la Contraloría, es muy diferente a cuando hablamos de la rama judicial y la legislativa, donde se están creando leyes para nosotros. Evidentemente, o sea, y aquí es más fácil como que las mujeres participemos porque son cargos de todas maneras más bajos. En estos cargos de La rama legislativa y la rama judicial, donde ya son cargos que ejercen mucho más poder, autoridad en cuanto a decisiones, tomar. Pero entonces ni siquiera debe ser ese 40%, dices tú, ¿no es cierto, Xiaomi? Aquí la niña Romero me está estrellando. Niña Gabriela Romero, Venga, esto porque ella presta la atención. 25% de 25% rama judicial. Es que acá está desde el 2016 hasta 2010. Porque la niña Romero me distrajo. Qué pena. No sé, bien, esos números están muy chiquitos. No, pero podemos volver a la retiración. No, solo te estaba diciendo que entonces estos números, por ejemplo, pensar en un 40%, tú dices que esto ni siquiera se cumple en términos No, de... eso no se cumple. O sea que es algo entre comillas. Eso es como todo lo que están haciendo. Sí, ¿no? O sea, sí, digamos que puede ser una proyección o puede ser, por ejemplo, en el sistema universitario público, no existe una sola rectora, por ejemplo, no hay una sola rectora en todo el sistema universitario público, son 25 universidades. Y cuando se hace la solicitud y se presentan candidaturas, entonces la respuesta es esa. En efecto, la ley de cuotas existe, la Universidad Fulanita de Tal dará cumplimiento a ella en el momento en que los movimientos organizativos permitan encontrar el número suficiente de candidatas para hacer una selección equitativa y yo no sé cómo, pura lengua ya para decir no. Así que, y
cuántas son, por ejemplo, las mujeres que están en las altas cortes, cuántas son las mujeres la última registradora nacional fue justamente en el primer mandato del innombrable hace 10 años, que es un cargo profundamente político y fue hace 10 años en el primer mandato del innombrable. Y en los otros cargos no hay prácticamente ninguna mujer que sea directora. Cuando estaba haciendo como la investigación, encontré un artículo de gobierno, que seguramente era de gobierno pues bien derechoso, y salía entonces, por ejemplo, hablaban de Marta Lucía Ramírez, como ella fue ministra de Defensa, que yo no sabía. De Defensa. Entonces la nombraban a ella, a Vivian Morales como fiscal, a María Emma Mejía, pero son mujeres completamente pues conservadoras que van a implementar otro tipo de leyes y no nos van a Pero yo representar. tengo una Vivian Morales al principio no era así. O sea, ella al principio era de corte liberal, sino que cuando se casó con este señor Lucio, que es cristiano, ella empezó con todo el tema del conservadurismo extremo y se transformó, pero ella al principio era más de corte liberal que de corte conservador, entonces es Y era muy impresionante, ¿no? crítica de Uribe, ¿no? Pues Sí, era crítica, Era muy Uribe es una de las personas que más le... Sí, ella desde que se casó con el esposo, no recuerdo el nombre, que pues también está metido en temas de parapolítica y es cristiano, no es cristiano. Supongo que también, pues, o sea, el cristianismo mueve muchos votos, ¿no es cierto? Entonces, ¿Quién se ultimó? Morales. esto es un dato de este año y se refiere como a la ley estatutaria. Entonces, de los 14 partidos o movimientos que presentaron candidaturas, tan solo 3 de ellos lograron superar el umbral del 30% dentro de sus congresistas electas. Si se mira por departamentos, es como si 12 de los 32 departamentos no eligieron ninguna mujer. Me pareció pues bastante Yo encontré un dato curioso que donde fue en Manizales se hizo como un cálculo para la parte de elecciones y se postularon, creo que eran 6 mujeres y solamente 2 quedaron como entre la elección de quien iba a quedar como gobernador y quedó una mujer. Pero entonces, a nivel de los otros departamentos, muy pocas son las mujeres que llegan a ejercer un cargo como de gobernadora o de pronto, inclusive, mirándolo acá en este punto en Bogotá, las que se encargan de los salones comunales y todas estas cosas, casi siempre la tendencia es que un hombre ejerce ese cargo para que lleve cuentas, para que designe cosas o realice como la parte de esto, de las casas, de la regla de calles y todo esto que se ha hecho, sí, pero entonces casi siempre procura ser que se mantiene como ese nivel donde el hombre es o es, y no debería ser así, porque una mujer puede aportar mucho más de lo que en este momento, pues, y pues con el paso del tiempo se ha demostrado, pero pues aún la ven muy por debajo de cómo tendría que ser. Entonces, aunque digamos para las presidenciales que acabamos de ver se presentaron y habían más o menos 5 mujeres, me parece, como Vivian Morales, estaba Piedad Córdoba, estaba también obviamente Robledo, la vicepresidenta bueno, la vicepresidenta también, pero habían varias de ellas que al final al llegar ya a la elección se unieron a diferentes candidatos hombres porque saben que en el fondo ni siquiera mueven pues, votos, ¿no? O no queremos que muevan votos, no les empujamos que se funcione. Es que en algún momento leí o no recuerdo que muchos de estos cargos políticos son uno de los grandes obstáculos que siempre hay las respuestas negativas para una mujer ejercer un cargo político. Por lo general, siempre es porque, de cierta manera lo personalizan. Entonces, que porque las mujeres son más emocionales, son más inestables de manera emocional, que porque tienen más responsabilidades en la casa no van a poder hacer un ejercicio político adecuado, que porque cuando se presenta un problema, cuando se presenta cualquier cosa, ellas son las que tienen que estar allá direccionadas también a las tareas del cuidado que ya habíamos visto con anterioridad, ¿no? Sí, cuando tienen una alta representación política,
pues son profundamente cuestionadas, que fue el caso, creo que una de las mujeres políticas más cuestionadas que existe en el escenario colombiano es Pilar Ramírez, por liberar, por negra, por mujeres que no habían dado como exclusión. Si no estoy mal, cuando se estaban haciendo la candidatura y presentaron todas sus propuestas y demás, hubo un momento en que ella fue excluida de ese tipo, de la invitación a hacer las propuestas públicas. Yo digo que se ve sí, que no las invitaban en los debates. Exactamente. Que se vio más formado en los debates, digamos, de estos dos. Cuando fue una de las más acérrimas contradictoras de Álvaro Uribe Vélez, uno de los argumentos que más se usaron para legitimar sus posturas y sus denuncias, que estaban claramente documentadas, que tenían, decir, ella ni se las había inventado ni había sacado la información, era descalificarla inmediatamente como guerrillera. Y de hecho, durante mucho tiempo la descalificaron acusándola como miembro, pues de hecho le hicieron una persecución política, el ex procurador. Después el Estado se dio cuenta que efectivamente pues eso había sido una maquinación política para aislarla y para matarla políticamente. Antes a los líderes y a las lideresas las mataban físicamente, y en la época del ultraconservadurismo se encontró la opción de acabarles la vida política. Dentro de las mujeres que quedaron recientemente electas también está Aida Bella, que vivió 25 años de exilio en Suiza o en Suecia, que 25 años de exilio político, y que acaba apenas de conseguir una cruz por la UP. Entonces, sí, creo que hay una serie de desigualdades en el orden de lo político tan importantes como todas las otras. Entonces está la primera desigualdad como mujeres, pero también como de qué partido, qué ideas estás apoyando en un país como Colombia, ¿no? Donde no queremos oír a nadie que hable de lo social ni de la desigualdad, porque ya son guerrilleros, o ya son comunistas, ¿no es cierto? Venezuela, creo que aquí la niña Romero quería decir algo y yo no la dejé hablar. Pero lo que hicieron copiar es la misma estrategia que estaban utilizando con Clara Rojas. Por ejemplo, Clara, aparte de haber tenido un abuelo vicepresidente, de toda esa historia que tiene la familia y de todo el dinero, no ha podido desquitarse también esa cosa como que ese imaginario de que tiene conflictos con la guerrilla, de que tiene doble moral, de que el marido mueve por debajo hilos políticos. Y todas las demás cosas, que fue la razón por la cual se retiró del polo, porque no recibía, los hombres del polo no podían permitir que los manejara una mujer cuando fue que le dieron el polo. Bogotá tampoco, cuando se lanzó la candidatura se vio que Bogotá tampoco valoró el esfuerzo de ella, a pesar de que ya había venido de un periodo anterior encargada, limpiándole las cargadas a Samuelito, todo eso. Sí, no tuvo un gran. Y es lo que pasa siempre con las mujeres, que estamos estigmatizadas en el ámbito político. Lo que han hecho ahorita con Claudia, por ejemplo, que ya no la tildan es de señora, sino que le dicen que es un señor, que sus calzoncillos, que la deshumanizan totalmente, que la hipotecan y no pasa nada, que todos se hacen los de los oídos sordos cuando la tratan mal, y es lo mismo, o sea, nosotras tampoco nos estamos, y nosotras que estamos Y haciendo. no hay un apoyo, o sea, no se ve el apoyo de nosotras frente a ellas, sino de las mujeres, apoyar a una mujer, porque Pero, igual que esas veces se ve más. En el campo político creo que esta es una situación. Leía esta mañana en la BBC que hubo un escándalo en el 4Channel, en el canal 4 de la BBC, que es el canal de referencia para los ingleses, porque una emisión política donde los expertos que venían a hablar del tema eran todas mujeres. Y el público masculino empezó a reaccionar como que está de una manera muy agresiva ante los productores de la emisión, que dónde estaban los hombres, que credibilidad tenía un debate político sin hombres. Y entonces las telespectatrices tuvieron que responder, pero muchas veces los discursos sobre las mujeres eran así, las mujeres que pasaban en intimidad, y no se cuestiona. Ay, para asuntos
tales como lo que pasó en Argentina, ¿no? ¿Quién deliberó sobre la ley del aborto? Hombres. Los hombres deliberaron sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces creo que también todo ese ejercicio de representación hace que ese tipo de cosas se naturalicen, que los hombres deliberen por las mujeres sobre asuntos de las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres, sobre situaciones de las mujeres, y como dicen las chicas de los movimientos anarquistas de la Aristri, si no estás de acuerdo con el aborto, hazte la vasectomía. Sí. Más o menos igual, sí se va claro, sí, además es muy bueno. Cuando una mujer tiene un aporte político siempre se ve muy vulnerada, o sea, lo que decía Estefanía, o sea, siempre buscan el quiebre, o sea, por insultos, siempre se ve como esos insultos, o que tratan de por debajearla a un punto donde ellas prefieren hacerse a un lado y seguir, porque pues no se quieren seguirse metiendo a ese trato, porque vulneran. También con la campaña de Trump es verdad que se vio eso con Hillary Clinton, o sea, todas las maneras en las que intentaron como atacarla fue por ser mujer, ¿no? Que si era, bueno, no sé, el soporte familiar en Clinton ahí. Y el tema de los mails, bueno, digamos que eso sí es sí, o sea, no defendiéndola a ella, sino hablando del tema de que sí, ya se no veis a las chicas para que lo tengan. bueno, listo, sigamos, pasa la Eso no Pero el video no lo podemos decir, no lo podemos hacer. ¿Es orgullo y profesional? No, sí, es de orgullo, pero De la película. Sí, es una parte, pero explica los temas bastante. Los videos los enviamos por el link con la presentación. Cuando ya se envíe la presentación, enviamos los links de los videos. creo que tú lo pusiste sobre los partidos políticos. Los partidos políticos. De ese estudio que se hizo, pero es que no se alcanza, no se ve mucho. Fue un estudio político que se hizo en España, donde muestra desde 1983 hasta el 2003. Hasta el 2003. Es como los listados de cómo ha ido avanzando también en temas de cada partido político, mostrando como los del PP, el PP que es el Partido Popular, el PP y el PSOE, que es el partido pues, socialista como más influyente de las mujeres, ¿no? Pero... Ah, ok, ya sé. Se puede ver como el progreso de los... Se va avanzando. Por lo menos aquí, los primeros puestos, el porcentaje siempre se ve el 0%, siempre, o sea, como en cargos de nivel superior. Y es algo que se mantiene, o sea, se ha mantenido, y ahorita aún así se lleva como ese porcentaje, no se ha hecho algo, o no ha llegado a tal punto donde ese 0%, pues mejor eso no se ve como la diferencia del 42% al 28%, este es el partido como más conservador y el partido más liberal, como para ilustrar un poquito eso. Esto es del 2004, ya es algo donde se ve la parte del presidente y vicepresidencia, sí. Entonces acá, en un comienzo, ya acá se ve, está el 0%. En los diputados, pues que ya son cargos que ya inician, digamos, como bajar su estatus o su nivel de autoridad, pues está en un 20, el de alcaldes, un 17, representantes de corregimientos, en 12, concejala, sí, de hecho se dice eso. Sí, entonces, el 7% de 25, pues el total es un 14% de todo lo que se ve. Aquí también habla como de los partidos políticos en España, como el número, el PP siendo como el más conservador y el PSOE que es como el más liberal. Normalmente hay representación en los partidos conservadores porque digamos una figura que sale como un político que es mayor y ella va a dejar, pone una mujer en su lugar para cumplir la cuota. Pero esas mujeres tienden a rotar mucho, no son mujeres políticas que se mantengan por su propio derecho, sino porque las van poniendo como fichas, ¿no?
Y eso se vio en el caso de este hombre, este señor que se llama Gerley, Gerley, que fue un congresista, o sea, un congresista conservador que duró ahí sentado, yo no sé cuánto tiempo, o sea, discriminador total, y él puso a Aida Merlán en su lugar, me parece que es la que está en la cárcel en este momento. Pero no pudo posicionarse. No se pudo posicionar por todo esta historia de corrupción que hay, pero sí es como ellos manejan esas leyes de cuotas, ¿no? Sí, es el padrino político de Merlán. Entonces tener un porcentaje de mujeres no significa que realmente son mujeres que están preparadas y que están defendiendo pues los derechos. Óptimamente. Sí, exactamente, ¿no? En el caso pues muy importante es Angélica Lozano y la compañera, que son realmente pues mujeres muy creadas, ¿no? Realmente buenas políticas. ¿Qué puedes hacer? Gracias. Entonces, acá ya lo trajimos más en la parte de Bogotá. Es una gráfica donde muestra la parte del censo y acá está que el 45,98% de las mujeres, no de los hombres, tienen un mayor. Sí, las mujeres. En el 2011 tuvieron una mayor capacidad, sí. Que tenemos más nosotras capacidad, o sea, somos más de hecho en el censo. Que los hombres, que finalmente que son los que se supone que deberían, bueno, sí, ejercer esto. O sea, como tal, nosotros las mujeres tenemos como ese empoderamiento de hacer algo, pero muchas veces o no se salen a votar o algo pasa, entonces se ve que, o sea, se refleja y esto se ve reflejado en las votaciones. Ahorita en las últimas votaciones que hubo, no votó, es que el promedio del 100% de la población, creo que un 25 o 30% no salió a votar. Y entonces ahí se ve reflejado de por qué se sigue manteniendo de que un hombre prima en cuanto a los cargos políticos. ¿Quieres explicar eso o lo pasamos? Bueno, más cifras como ilustrando lo mismo. Entonces, bueno, a pesar de este aumento, las cifras indican que la participación de mujeres en el Congreso durante los últimos 13 años no ha superado el promedio de 12% de los escaños ocupados. No me acuerdo la fecha de esa cifra, era anterior a las últimas elecciones. Listo. Solo como para recordar esos conceptos que los utilizamos bastante, pero que es bueno hablar que inclusión, bueno, significa que nosotros debemos hacer parte de las políticas. La representación y la paridad, puedes cambiar de la representación entendida como que nosotros estemos reflejadas en las leyes que van a realizar estas personas que elegimos, entonces entendida como el comportamiento de las mujeres elegidas en representación de los intereses y necesidades del colectivo de mujeres. Y la paridad. Entonces no se trata solamente de que seamos 50 y 50, que sería lo ideal, pero bueno, no se trata solamente de eso, sino que realmente la agenda refleje que las políticas nos favorezcan, entonces que se hable de derechos sexuales y reproductivos y también de trabajo no remunerado. Sí, hay que señalar un fenómeno muy particular que se vio en Colombia respecto a la calidad de la representación de las mujeres que eran electas, sobre todo después de todo el periodo de paramilitarismo, fue como las esposas de los paramilitares o de los hombres políticos que habían sido finalmente condenados por los delitos que habían cometido, habían heredado las representaciones de, digamos, de esas curules en las que digamos, se preservaban, digamos, intereses clientelistas y no intereses que favorecían el colectivo de mujeres. De eso también hay que hablar y es muy importante, porque no basta con que las mujeres participen, sino cómo participan y si participan realmente en representación de los intereses de los colectivos de las mujeres. Por eso también es tan importante el concepto de representación, más allá del de paridad. Claro, porque el de paridad todo el mundo lo busca y de hecho muchos de los partidos ultraconservadores han dicho que ellos sí respetan la paridad, solo que las mujeres no defienden en el ejercicio de representación una agenda en favor de los intereses de las mujeres, no, defienden agendas
que representa los intereses de los gamonalismos, de los partidos tradicionales, de los clientelismos, y en ese sentido ahí la representación pues literalmente se pierde, no ganamos nada que sea una mujer la que sea elegida, porque pues finalmente no está abanderada, no está defendiendo ni poniendo en la agenda pública temas que exacto, o sea, son como si fueran fichas de ajedrez. O sea, básicamente las mueven y las rotan. O sea, como está ahí una mujer, pero no representa y no hace un aporte como lo hacen estos muchachos que ellas sí hacen un aporte político bastante fuerte. O sea, tratan de defender eso de una manera óptima y no son mujeres que están ahí como por estarlo. O sea, sí que no tienen ningún aporte. Comparando también como las posturas políticas, por ejemplo, las vicepresidentas que ahora íbamos a tener, teníamos a Marta Lucía y a, ¿cómo es que se llama? Angélica Robledo. Marianela Robledo. Marianela Robledo, sí, que realmente representan posturas que son dos mujeres de dos mundos diferentes, una que representa más o menos los intereses empresariales y la otra completamente comprometida con los intereses pues, de las comunidades, ¿no? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Gracias. Angélica Lozano, la esposa de Claudia. Bueno, aquí ya como en conclusiones, queríamos mencionar también que no es que a veces se dice que no tenemos nosotras tal vez interés en política y todo eso, pero realmente no se ve reflejado como por ejemplo en la participación comunitaria, donde tal vez no va a haber una recompensa significativa de dinero, pero que sí se ve mucha participación de mujeres, por ejemplo, en un estudio para la ONU, en donde mostraba cuántas mujeres participaban y cuántos hombres. Nosotros estamos ahí cuando se trata de defender los derechos de nuestros niños, del barrio en general, o de defender como cualquier acceso a, por ejemplo, a los colegios. Entonces, ahí estamos nosotros, no es que no estemos, sencillamente que ahí no hay dinero de por medio. Entonces ahí los hombres están involucrados, pero se mantienen a un punto estándar social de cada uno. Es decir, nosotros sí tenemos, o sea, el interés está ahí, queremos hacer de nuestro, el mundo en el que vivimos un mundo mejor. Las mamás lo hacen, o sea, ellas se mueven, trabajan todo lo que necesitan y aparte de todo llegan a la casa a hacer las tareas del hogar y intentan también a veces participar en actividades comunitarias. Ese es uno de los también obstáculos principales, esa ausencia de tiempo y el hecho de que nosotras, que no tenemos más carga doméstica, pues qué tiempo vamos a tener entonces para participación política, ¿no? Entonces, como equilibrar un poco leyes en las que nuestro trabajo no remunerado se reconozca y que los hombres también y la pareja se equilibren esas tareas, van a hacer que nosotros tengamos tiempo para disponer de estas actividades y podamos formarnos. Y finalmente, estas serían como me pareció unas estrategias que propone la ONU para fomentar la participación política de las mujeres. Ellos lo hacen en referencia como a la organización. Yo pensé que era interesante en general para todas las organizaciones de la sociedad civil. Capacitación para ayudar a las candidatas políticas a desarrollar sus capacidades. Formación cívica y electoral relacionada con la igualdad de género. Respaldo a los defensores y defensoras de la igualdad de género en sus llamados a los partidos políticos, los gobiernos y otros actores para que cumplan con sus obligaciones de fomentar el empoderamiento de las mujeres. Incitar a los hombres y las mujeres jóvenes a participar en actividades de promoción para lograr que los responsables de formular políticas públicas de máxima prioridad a las medidas de igualdad de género, promover la adopción de nuevas leyes y la introducción de reformas constitucionales para garantizar un acceso equitativo de las mujeres a las esferas políticas como votantes, candidatas, representantes electas y funcionarias públicas. Trabajo conjunto con la sociedad civil en el programa de gestión electoral para impulsar que en las elecciones se respeten los derechos de las mujeres, incluido el derecho a votar, a defender sus candidaturas electorales sin sufrir violencia.